Segóbriga, que se trata de un parque arqueológico actualmente situado en Cuenca, concretamente en Salices. Voy a hablar así un poco de la historia, de cómo se construyó, sus etapas, etc. Pues inicialmente fue un castro celtíbero. Esto se sabe no porque se encontrasen restos de los celtas, sino porque se hallaron restos de una cerámica llamada ática, perteneciente al siglo V a.C. En este siglo, pues en la península se hallaban los celtas, por eso se sabe básicamente. Posteriormente, en el siglo I, Segóbriga sufrió un ataque por parte de Lusitano Viriato. Esto fue durante la conquista de Hispania, o sea, durante la época de la conquista. Después, más tarde, después de la conquista romana, en tiempos de Augusto, a Segóbriga lo convirtieron o lo llamaron en municipio, que eso significa básicamente que es una ciudad gobernada por ciudadanos romanos. En esos momentos, Segóbriga fue un centro de comunicaciones con otras ciudades. Luego, posteriormente, en la época visigoda, sobre el siglo V a.C., también siguió siendo una ciudad bastante importante y tuvo su mayor auge porque se comenzaron a construir basílicas, necrópolis, etc. Esto fue porque había mucha gente, muchos habitantes allí, y era como la demanda, como tener varios edificios para su utilización, etc. Bueno, ya posteriormente pues sucedió la invasión musulmana de la península ibérica y de ahí pues como hasta estos tiempos. Luego también podemos identificar bastantes edificios dentro de la ciudad de Segóbriga que se construyeron, que también los podemos encontrar en otras ciudades romanas y griegas. Por ejemplo, un ejemplo es el anfiteatro. El anfiteatro es una edificación pública de modo recreativo, a lo mejor se daban espectáculos, juegos, etc. La forma del anfiteatro es como un semicírculo o un círculo así como ovalado, y por ejemplo eso, a diferencia del teatro, que el teatro tiene una forma semicircular, que se hizo así para que como que se diera una mayor acústica. Además lo hicieron muy bien porque se escuchaba súper bien abajo, o sea, no existen micrófonos como actualmente. Y lo hicieron de una manera que se escuchaba hasta el último espectador, que se situaba arriba del todo. Bueno, en los teatros básicamente se daban obras dramáticas de origen griego o latín, que era lo que en la época se daba básicamente. Bueno, también se pueden encontrar las necrópolis, que las necrópolis actualmente las llamaríamos cementerios, y en esa época era pues el lugar donde se enterraba la gente. Necrópolis literalmente significa ciudad de los muertos. Se cree que las necrópolis se hacían por varias razones, pero la principal es la religiosa, para poder enterrar a la gente. Luego también podemos encontrar las termas, que básicamente son los baños públicos de la época, donde la gente se aseaba, etc. En ocasiones también se hacían actividades gimnásticas, pero eso se dejaba para el gimnasio, pero a veces coincidía. En las termas a veces se reunían grupos de baja clase social, como los patricios y los plebeyos, o sea, gente que en sus casas no podía tener un sitio establecido para tener esas reuniones. Lo que hacían era irse a las termas y allí pues hablar, tener ocio, etc. Lo que sí que hacía la gente de mayor escala social era que unos días al año, unos días en concreto, dejaban como abiertas todo el día esas termas para que la pudiera utilizar todo el mundo, de todo tipo de clases, y era como un acto de buena fe que hacían pues la gente de superior clase social. Y luego por último podemos encontrar los criptopórticos, que son como galerías o corredores que se utilizaban para deambular o simplemente para almacenar cosas. Eran semisubterráneos, es decir, estaban abovedados, semisubterráneos porque tenían muchos agujeros en las bóvedas para que así pasara la luz y se pudiese ver. También estaba formado por varios arcos, etc. Y básicamente esos son los edificios principales que podemos encontrar en ciudades romanas como Segóbriga. El
control de la explotación minera dedicada a la extracción del lapis specularis en el territorio de Segóbriga propició la llegada de Cayo Lulio Silvano a la ciudad. Este personaje de origen griego construyó su vivienda a principios del siglo III junto a las termas monumentales. Como toda la ciudad romana, Segóbriga obtenía el agua a través de un río. El agua llegaba desde esta hélices a través de una conducción de hormigón, con tubería de plomo en su interior. Se aprovechaban los acuíferos subterráneos. Los cementerios o necrópolis estaban por ley fuera de la ciudad por motivos de higiene y salud. La más monumental estaba al noroeste junto al arroyo de Juncal y contaba con mausoleos, tumbas monumentales hoy apenas visibles. La del nordeste está cerca del antiguo museo y los recintos son romanos, aunque muchas de las estructuras son visigodas. La basílica visigoda tiene 3 naves y varias tumbas de obispos. La vía entre el teatro y el anfiteatro, a través de la puerta monumental, daba a la calle principal, entre el foro y el templo de culto imperial. Tenía un paso para carros y otro para peatones. Bajo ella atraviesan las cloacas para el desagüe de la ciudad. El anfiteatro se construyó frente al teatro. Es de forma elíptica irregular y sus 75 metros de largo lo hacen el mayor monumento de Segóbriga, con capacidad para unos 5.500 espectadores. La arena, a la que se accede por 2 grandes puertas, está separada del graderío por un alto podium para mayor seguridad. Un pasillo cubierto unía las puertas y enlazaba a las habitaciones para las fieras destinadas a espectáculo. Segóbriga tuvo una muralla de 1.300 metros de recorrido. Tenía varias puertas. La principal al norte, otra al occidente y una tercera al nordeste, junto a una gran torre octogonal y alzada al este del teatro. Al norte del foro de Segóbriga se construyó un gran criptopórtico, es decir, una estructura subterránea que sirvió para sostener uno de los pórticos que rodearon la plaza pública de la ciudad. Fue utilizado posiblemente como tabulario o archivo de la ciudad, cuya entrada se realizó a través de 2 puertas simétricas desde la calle principal. La basílica civil, construida al mismo tiempo que el foro hacia el año 15 a.C., tuvo unas dimensiones de 58,57 metros de longitud y 18,89 metros de anchura, lo que la convierte en uno de los edificios más grandes de la ciudad. Junto al pórtico este se sitúa la curia, el lugar donde se reunían los magistrados de la ciudad, las tabernas o tiendas del foro. En el lado oriental del foro se construye una gran basílica, es decir, el recinto en el que se realizarán las grandes operaciones comerciales y donde los magistrados administraban justicia. Al mismo tiempo, este lugar albergaba en sus extremos estantes 2 pequeños templetes o aedes dedicados al culto del emperador y su familia. A través de una calle escalonada se accedía a la palestra, un patio porticado con columnas para... Aquí se accedía al vestuario con una piscina en el centro. Después se pasaba sucesivamente al frigidarium o sala fría, al frigidarium o sala templada y al caldarium o sala caliente. En la segunda mitad del siglo II después de Cristo, la ciudad aún llevó a cabo la construcción de una nueva obra pública, un circo, en la que tal vez participó activamente el procurador minero, de origen griego. Y de nombre Caius Lilius Silvanus Melanio, que tuvo casa en la ciudad junto a las termas monumentales entre los años 198 y 211. Specularis, conocido como espejuelo en la actualidad, es un tipo de piedra de yeso selenítica especular translúcida.
fue un mineral muy valorado en la antigua Roma, explotándose para la fabricación a modo de cristal de ventanas, fundamentalmente durante los siglos I y II del siglo. Segovia se sitúa sobre el cerro de cabeza del griego en Salices, Cuenca. Por el sur atraviesa el río Guiruela, que le sirve de sofo natural. Este emplazamiento elevado constituyó en la antigüedad un importante punto estratégico de la meseta oriental y cruce de las vías procedentes del Valle del Guadalquivir, de Mérida y Toledo. La ciudad fue el centro de control económico y de comercialización de las minas de lápiz, specularis o yeso translúcido, lo que permitió su auge económico y su monumentalización a partir de la época de Augusto. Poco antes del cambio de era se convierte en municipio, población de ciudadanos romanos. Augusto elevó a Segóbriga a municipio en su viaje a Hispania del 15 a.C. El mayor monumento de Segóbriga. Al norte del foro de Segóbriga se construyó un gran criptopórtico, no te preocupes. La voy a intentar en la anfiteatro. Espérate, esto se va a recortar. Bueno, empieza, ¿no? Espera, ¿qué es eso? Inicialmente sería un castro celtibérico. Espera, profe. Y ya está. Otra vez.